Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Microjuris. Vamos a estar conversando con el doctor Jorge Resqui Pizarro sobre tema de aplicación de sanciones internas por incumplimientos a los reglamentos en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios, su factibilidad, legalidad y procedimiento. El temario es extenso, vamos a ver si Jorge puede hacer entrar todos los temas. Vamos a hablar sobre la facultad de sancionar, la diferencia entre la propiedad horizontal común y la especial. ¿El consorcio de propietarios tiene o no jurídicamente privilegio de jurisdicción? Ejercicio del poder disciplinario en los conjuntos inmobiliarios, previsiones reglamentarias y el ejercicio del poder disciplinario, encuadramiento, marcos de razonabilidad, derecho de defensa de los presuntos infractores, órgano instructor del procedimiento y órgano ejecutor de sanciones, procedimiento, reglas procesales internas, previsiones estatutarias y reglamentarias, sustanciación del procedimiento y prueba, diferentes tipos de sanciones, ejecución de sanciones pecuniarias a través de las expensas comunes, constitucionalidad y convencionalidad de las penas contenidas en los instrumentos consorciales, legalidad de la sanción intraconsorcial y revisión judicial. Jorge es abogado, procurador de la UBA, agente de la propiedad industrial, ejercicio liberal de su profesión, en especial en las áreas de práctica que es propiedad industrial e intelectual, propiedad horizontal, derecho inmobiliario, real estate y derecho societario y corporativo, posgrados nacionales y extranjeros en derechos intelectuales y asesoría jurídica de empresas, participó en muchos cursos, congresos, jornadas, seminarios y conferencias relacionadas con las más diversas especialidades del derecho como asistente, ponente y expositor, y autor de numerosas publicaciones en revistas y medios especializados como el Dial, Microjuris, La Ley, El Derecho, Reus, UTSUPRA, abogados.com, El Seguro Online, etc. Estás en todos lados, Jorge, toda la competencia. Colaborador en libros y autor del libro Coronavirus y su impacto en los contratos inmobiliarios y en la propiedad horizontal. El currículum es muy extenso, llego hasta acá, perdóname si Sí, omito algo muy no, por favor, y yo relevante, te diría que pero si el me temario es permitís, tan Irene, largo. ya con eso es suficiente. Bueno, fenómeno. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros hoy. No, gracias a vos, Irene, y en tu nombre a la editorial, como siempre, que bueno, me convoca y le interesa que algunos de estos temas relacionados con el derecho real de propiedad horizontal, ya sea común como especial, puedan ser brindados a los colegas interesados. ¿Mm? Bueno, si te parece, Bueno, arrancamos. Si van surgiendo dale. preguntas, las van haciendo en el chat y al final de la charla, si les parece, las compartimos. Bien, como decía Irene, el tema es extenso, por lo tanto vamos a tratar de hacer dentro de un vuelo rasante, que vamos a acompañar con filminas, con slides, para que ustedes también lo puedan seguir. Decía, dentro de un vuelo rasante vamos a profundizar en algunos temas que me parecen que hay que poner de resalto. Bueno, el resto se verá un poco más por arriba y obviamente esto, más la capacitación, etcétera, quedará grabada y a disponibilidad de ustedes y de los que la editorial determine. Bueno, primero, creo que nos salude, buenas tardes a todas y a todos, gracias por la concurrencia y espero no ser tedioso, aburrido en la exposición. El tema o la cuestión de la aplicación de sanciones internas en el marco de la propiedad horizontal, el derecho real de propiedad horizontal, ya sea el llamado derecho real de propiedad horizontal común, tradicional, el que todos conocemos, el clásico, el de los edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, antes por la ley 13.512, que fundó el régimen y el sistema, ahora desde el año 2015 con el nuevo derecho real de propiedad horizontal establecido en el propio Código Civil y Comercial de la Nación, y por otro lado, el nuevo derecho real de propiedad horizontal especial, o llamado de conjuntos inmobiliarios, tiene entre sus temas quizá más álgidos la cuestión de estas denominadas sanciones internas por incumplimientos en los reglamentos consorciales y también en los reglamentos de los conjuntos inmobiliarios, y vamos a tratar de desmenuzar en esta oportunidad, por un lado, la factibilidad, por el otro, la legalidad, las fuentes del derecho de donde provienen,
y finalmente un procedimiento o el procedimiento que entendemos debería llevarse adelante a los fines de principalmente hacer valer esas sanciones en el caso que correspondan, el derecho del infractor, de los infractores al debido proceso y a la defensa interna, y también la posible revisión jurisdiccional de lo que se determine como sanción o pena. Si vamos a las fuentes legales, el Código Unificado establece en un artículo específico dentro del libro cuarto, el título quinto, que prevé el derecho real de propiedad horizontal común, vamos a diferenciarlo de esta manera, un artículo, decíamos, el 2056, en donde el redactor del código, el legislador, estableció cuestiones mínimas que debían contener los reglamentos de propiedad horizontal. Recordemos que ahora se denominan reglamentos de propiedad horizontal, antes eran conocidos vulgarmente como reglamentos de copropiedad y administración. Dentro de esas posibilidades, esos permisos que tiene quien redacte el reglamento de propiedad horizontal, podría tener incluido, en el caso de la propiedad horizontal común, la posibilidad de establecer sanciones internas y eventualmente aplicar multas u otro tipo de sanciones menores por incumplimientos que tengan que ver con la mala utilización de, por ejemplo, los espacios comunes, o incluso también por los daños, por las molestias que podría haber causado un propietario o un ocupante de una unidad funcional con respecto a otros ocupantes o propietarios o propietarias de unidades funcionales. Es muy común, ustedes verán que en las nuevas tipologías de los edificios sometidos al sistema de la propiedad horizontal, ya desde hace bastante tiempo, digamos más de una década y media, los nuevos edificios vienen con lo que se llaman amenities, es decir, muchas partes comunes abiertas al uso de los ocupantes y propietarios para el esparcimiento, la distracción, la actividad física, actividades culturales, incluso hasta microcines vamos a encontrar dentro de los edificios, y eso hace que, por supuesto, se haya modificado un poco el uso y goce tradicional dentro de los edificios de la propiedad horizontal, es decir, como antes los conocíamos ya durante décadas anteriores, especialmente desde la constitución del régimen en el año 1948 mediante la ley 13.512. Estos edificios más modernos, aún los que menos espacios comunes tienen, seguramente tendrán algún Zoom, algún salón de usos múltiples, que siempre, lamentablemente, o piletas también, son muy reconocidas las piscinas, donde generalmente, bueno, se establecen limitaciones, horarios, formas de uso, inclusive costos para el uso, que están regulados ya sea en el reglamento de propiedad horizontal o eventualmente y con más frecuencia en los llamados reglamentos internos del consorcio. Lo cierto es que en la propiedad horizontal común no es frecuente encontrar esto. Precisamente, ¿por qué? Porque, digo, el tema de las sanciones, porque la propiedad horizontal común o tradicional está regida en cuanto a las cuestiones del incumplimiento por un artículo específico que es el artículo 2069 del Código Único. Allí se establece que los incumplimientos al reglamento podrán ser denunciados por ya sean los propietarios afectados o por el propio administrador, representante legal del consorcio, ante la justicia, es decir, va a promover una acción judicial a los fines de que las conductas cesen y en un proceso o en un procedimiento judicial que establece la ley debe ser el más breve dentro de los que dispone el ordenamiento local. La idea es buscar el cese de las infracciones y eventualmente, si es acompañado por una acción de daños y perjuicios, la reparación de esos daños que se podrían haber generado por la inconducta de los propietarios ocupantes al utilizar y gozar
de esos espacios comunes que el código determina, en este caso, que son espacios comunes o partes comunes del consorcio no indispensables. Ustedes van a encontrar, si analizan un poco mejor el Instituto de la Propiedad Horizontal, que las partes se dividen en partes comunes esenciales, es decir, aquellas que no pueden faltar, ya sea en el reconocimiento del reglamento a través del artículo 2056, y también las partes comunes, partes, bienes o sectores comunes no indispensables, entre las cuales se encuentran estos llamados amenities, algunos de los cuales también me olvidé de comentar, los lavaderos o laundry, ¿no? Que también son bastante comunes en las nuevas tipologías de edificios. ¿Quién está legitimado activo? Bueno, claramente el consorcio por el incumplimiento objetivo, formal, de las normas establecidas en la ley y también en los reglamentos de propiedad horizontal de manera complementaria, e inclusive el propio afectado, que, como decíamos, tendría que iniciar una acción judicial a los fines de obtener la cesación de la infracción. ¿Cuál es, además de la cesación de la inconducta o el incumplimiento del reglamento, aquella otra posibilidad que el juez puede determinar para cuando se inicie un tipo de acción como la que recién referíamos en el artículo, derivada del artículo 2069, que en el caso de ocupantes no propietarios, la posibilidad de que ante reiteraciones de inconductas o incumplimientos demostrables y en nuestro entender con sentencia firme y consentida, la posibilidad, decíamos, que en caso de reiteración o de reincidencia se pueda ordenar por parte del juez el desalojo de la unidad funcional. Reitero, esto pura y exclusivamente para aquellos que son ocupantes no propietarios y dentro del marco de la propiedad horizontal común. Hay vasta jurisprudencia con respecto a estas cuestiones. Ustedes van a encontrar muchas acciones por cumplimiento de reglamento en la propiedad horizontal tradicional. Y hay cosas que también la justicia ha determinado que no son propias del ejercicio de las facultades de orden disciplinario sancionatorio por parte del consorcio, como por ejemplo, en un caso emblemático, bastante, no muy lejano, del año 2017, ahí lo encontramos en la Filmina Tu filiara Norma Beatriz con Roca Alicia Alejandra sobre cumplimiento del reglamento de copropiedad, la Sala J de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal estableció que hay facultades dentro del orden disciplinario sancionatorio que en verdad un propietario no puede reclamar, como por ejemplo en este caso lo que se reclamaba una propietaria a otra que era dueña de un pichicho, de un can, le planteaba al juez la necesidad de que evite que el perro, o que se evitase que el perro constantemente ladrase en cualquier horario del día. El juez le dice, mire, la verdad, lo que podemos reclamar es el cese de las molestias, pero no que haya una orden de evitar que un perro pueda ladrar aun cuando pueda generar molestias de algún tipo a los propietarios. Es decir, la facultad del consorcio como tal no llega a esos alcances. Lo que tiene que hacer el consorcio es procurar el cumplimiento del reglamento de propiedad horizontal, especialmente en aquellas cuestiones que tienen que ver con la normal convivencia, evitar los ruidos molestos, algunas otras perturbaciones a la tranquilidad, pero evidentemente lo único que se podría pedir en estos casos sería la exclusión del perro. Ya sabemos, y es también harina de otro costal y merecería una clase en particular, la cuestión de los animales domésticos en la propiedad horizontal, ya que aún con las prohibiciones que puedan tener los reglamentos, la jurisprudencia se viene inclinando desde hace tiempo en que únicamente tendría que ser una molestia absolutamente reiterada y una peligrosidad del animal
demostrada con respecto a propietarios, ocupantes o bienes del consorcio para que se pueda llegar a excluir, atento que se considera a los animales domésticos como integrantes del grupo familiar. Ahora, distinta es la situación, con esto que quería, digamos, referirles. Está en debate si estas posibilidades de ejercicio sancionatorio o de poder sancionatorio por parte del consorcio o de propietarios de un consorcio tradicional o común, de la propiedad horizontal común, serían válidos de ser incorporados en los reglamentos de propiedad horizontal y reglamentos internos. Muchos y muchas de ustedes me podrán plantear y preguntar, pero esto existe, yo los conozco. Es más, me han encomendado la redacción de algunos de ellos, se están aplicando en muchos de los edificios, especialmente los edificios más modernos, con estas tipologías ampliadas que nosotros recién comentábamos. La respuesta podría ser, bueno, así como no están previstas en la normativa, tampoco al parecer estarían prohibidas. El principio de que aquello que no está prohibido expresamente está permitido podría aplicarse, aunque sabemos que en muchos aspectos del derecho, inclusive en la propiedad horizontal como derecho real, este principio no es siempre aplicado de esa misma manera, es decir, que no es un principio inalterable, puede aceptar otro tipo de interpretaciones, incluso interpretaciones más restrictivas. Pero donde no está en discusión, y antes de pasar a esto, quiero insistir, en estos edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal común, decíamos, es bastante frecuente hoy encontrarlos, y cuando se encuentran, y es consentido, por supuesto, por todos los propietarios, porque cuando uno ingresa o adquiere una unidad funcional, el título integrativo de propiedad incluye el reglamento de propiedad horizontal y por lo tanto uno acepta esas cuestiones que tienen que ver con el poder sancionatorio disciplinario dentro del consorcio, e incluso muchas veces también consciente, acepta o a posteriori participa de una asamblea donde se aprueba un reglamento interno que tiene una categoría inferior, ya lo hemos hablado en alguna de las otras capacitaciones con respecto al reglamento de propiedad horizontal, pero igualmente a las partes las comprende y las obliga. Es decir, que pese a que no está regulado estrictamente y que es debatido aún en doctrina, no tanto con respecto a la jurisprudencia, pero sí en doctrina, no cabe duda que esto se aplica en la propiedad horizontal común. Es decir, que tenemos las dos posibilidades, el procedimiento sancionatorio interno o intraconsorcial, y por otro lado el ejercicio de la acción judicial que establece el artículo 2069 específicamente. Ahora, bien, en la propiedad horizontal especial, contemplada en el título sexto del libro cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación, esto es tipificante de las características más salientes o distintivas de los llamados conjuntos inmobiliarios. El artículo 2086, si ustedes lo ven, del Código Civil, permite al redactor del reglamento la atribución de establecer sanciones. ¿Qué dice el artículo? Lo vamos a leer literalmente. Ante conductas graves o reiteradas de los titulares de las unidades funcionales violatorias del reglamento de propiedad horizontal, el consorcio de propietarios puede aplicar las sanciones previstas en ese instrumento. Es decir, que ya están contempladas. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es un rasgo distintivo por las características y las tipologías que implican los conjuntos inmobiliarios, especialmente aquellos dedicados a vivienda de personas y familia, lo que comúnmente conocemos como countries, clubes de campo, de chacra, etcétera, donde las personas allí conviven y transitan buena parte de su vida, ya sea de forma permanente o por fines de semana o en otros periodos vacacionales. Es decir, que el sistema de propiedad horizontal especial claramente determina como una de las cuestiones, y lo veremos en el artículo 2074 del Código Unificado, como una de las cuestiones distintivas de los conjuntos inmobiliarios, la posibilidad del ejercicio del poder disciplinario interno. Aquí no hay dudas.
Lo que sí vamos a tener en cuenta, y lo veremos un poquito más adelante, es que de qué forma se podría ejercer, por qué medios, a través de qué órganos, y cómo sería toda la estructuración del procedimiento interno para la aplicación de esas sanciones. Es decir, que allí, en el conjunto inmobiliario, las sanciones previstas en el reglamento son perfectamente aplicables, siempre con la condición de que sean razonables, no abusivas, no arbitrarias, y que prevean, como lo vamos también a analizar un poquito más adelante, la posibilidad del debido proceso interno o procedimiento interno y la defensa irrestricta del derecho del infractor o presunto infractor a poder esgrimir todo tipo, con amplitud, en mi opinión, de prueba, de defensas en cuanto a lo que se le ha imputado como infracción, ¿no es cierto? Cuando hicimos la pregunta en el sumario que tan gentilmente leyó Irene con respecto a esta charla, decíamos que, o nos preguntábamos si el consorcio de propietarios tiene una suerte de privilegio de jurisdicción interna con respecto a lo que podrían determinar los jueces naturales, es decir, el Estado a través del Poder Judicial, que tiene precisamente ese poder de jurisdicción, el jurisdictio, es decir, de dictar el derecho, y está claro que a pesar de existir dentro del sistema del conjunto, de los conjuntos inmobiliarios la posibilidad de la aplicación claramente de procedimientos sancionatorios o disciplinarios internos, nada de eso implica que dentro del consorcio de propietarios constituido en un conjunto inmobiliario exista lo que se llama un Estado dentro del Estado, que tenga normas propias y que por supuesto se regulen sin la posibilidad de la llamada revisión judicial que vamos a analizar en breve. Es decir, que para aplicar cualquier tipo de sanción que prevean los reglamentos de propiedad horizontal especial, es decir, de los conjuntos inmobiliarios o los reglamentos internos de estos complejos urbanísticos, siempre se va a tener que tener un claro justificante, y también se deberá probar que queda totalmente descartada la posibilidad, y esto es importante, de la llamada exclusión y venta forzosa de la unidad privativa, o, por ejemplo, de la negación al acceso al complejo, ya que esto en la letra de la ley no se ha previsto. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque antes de la existencia del derecho real de conjunto inmobiliario, es decir, cuando a través de normativas provinciales, más que nada, se dieron lugar a la creación de los llamados countries o clubes de campo, existía dentro de los reglamentos, ya sea que se estructuraran como propiedad horizontal a través de la ley 13.512, como asociaciones civiles o como asociaciones con forma de sociedad por el artículo 3 de la Ley de Sociedades Comerciales, hoy Ley General de Sociedades, se veía en muchos, se contemplaba en muchos de estos reglamentos internos la posibilidad de que ante reiteradas faltas o faltas muy graves, se podía llegar a dar la llamada exclusión y venta forzosa de la unidad privativa. Claramente me parece que eso es violatorio, bueno, entendió así también la jurisprudencia en su momento, previamente la doctrina especializada, la doctrina doctoral también hizo hincapié en esto, que evidentemente era una violación flagrante a las garantías constitucionales, especialmente al derecho real de dominio, es decir, que aplicar sanciones sí podría ser, pero de ninguna manera excluir de la propiedad a quien era titular dominial de ella, y mucho menos llegar al extremo de la venta forzosa de esa unidad privativa. Por lo general, cuando se establecían estas cuestiones o estas cláusulas dentro de los reglamentos, lo que se preveía era que se le daba un derecho de preferencia a los otros propietarios del club de campo, por ejemplo, es decir, del conjunto inmobiliario, o incluso a la persona jurídica titular del conjunto inmobiliario, ya sea consorcio propietario, asociación civil o sociedad comercial, decíamos la preferencia también de poder adquirir esa unidad sometido a una venta forzosa. Está claro que
Esto no fue reflejado posteriormente en el Código Civil y Comercial, sufrió los embates de jurisprudencias que lo rechazaron y hoy es uno de los impedimentos o prohibiciones que establece cualquier tipo, que se establecen para cualquier tipo de cláusula punitiva, sancionatoria o de naturaleza penal dentro de los reglamentos, ya sean de propiedad horizontal, en propiedad horizontal especial, o los reglamentos internos que también regulan la convivencia y la vida interna en los clubes de campo, por ejemplo, o en los clubes de chacra, donde hay muchos sectores comunes, vías de circulación y especialmente lugares centrados en el esparcimiento, la actividad cultural, la actividad deportiva y demás, que amplían el abanico de posibilidades de inconductas o de incumplimientos que puede ser sometida después a un proceso o a un procedimiento sumarial interno a los fines de la aplicación de una sanción. Es bueno recordar esto en cuanto a que el artículo 2074, lo decimos anteriormente, establece como una de las notas distintivas, lo podrán ver después cuando lean detalladamente esa premisa legal, como decíamos, como una de las características distintivas del conjunto inmobiliario, la posibilidad de ejercer el poder sancionatorio disciplinario, pero siempre, esto es una interpretación armónica y razonable, en el marco del cumplimiento de las jerarquías constitucionales de las normas. No podría ser violatoria ninguna de esas cláusulas del reglamento con respecto al resto del andamiaje y el ordenamiento jurídico de nuestro país. Vamos a ver, vamos ahí en esta filmina, vemos que dice que en su última parte hay una referencia a un párrafo doctrinario que me parece que tiene que ver con lo que recién hablábamos, es decir, que los estatutos o los reglamentos, por supuesto, por supuesto pueden tener esa posibilidad de sancionar a los presuntos infractores, bueno, primero a través de un procedimiento interno con derecho de defensa, quedando siempre la vía interna abierta incluyendo, por supuesto, la revisión jurisdiccional de todas esas decisiones. Lo importante es que esto no implique, a los fines de remediar algunas inconductas de los infractores, propietarios ocupantes de unidades funcionales dentro de los complejos urbanísticos, con abusos, arbitrariedades o excesos. El artículo 86, como dijimos, reglamenta de los reglamentos, perdón, fijan un sistema de justicia llamada autoimpuesta. Es decir, esto lo puede hacer a través de un órgano interno del complejo inmobiliario, del conjunto inmobiliario. Por lo general, podrá ser el llamado Consejo de Propietarios, o en algunos casos antes se lo denominaba Consejo de Administración. Recordemos que hoy la propiedad horizontal está estructurada como derecho real, con una persona jurídica consorcio, que es centro de imputación de derechos y obligaciones, y que esa persona jurídica está integrada por al menos por tres órganos, dos al menos obligatorios: el administrador, que es el representante legal con carácter de mandatario, y por el otro lado la asamblea consorcial, que es el órgano de máxima decisión, es el órgano de gobierno de los edificios por un lado en la propiedad horizontal común, como de los conjuntos inmobiliarios en la propiedad horizontal especial, con el mayor grado de decisión y siendo el órgano de gobierno por antonomasia. La administración como órgano permanente de ejecución y de llevar adelante las decisiones tomadas por la asamblea, y por el otro lado la asamblea como órgano de decisión máxima, no permanente, porque sabemos que las asambleas se convocan, se reúnen y después, finalizada su tarea y tomadas sus decisiones, no funciona como tal hasta tanto sea nuevamente convocada por la forma que establece la propia legislación referida al derecho real de propiedad horizontal. Antes se llamaban consejos de administración, ahora se llaman consejos de propietarios. Son muy típicos estos órganos a los efectos de poder tomar decisiones con respecto a las sanciones internas dentro de no solamente los conjuntos inmobiliarios, sino también en los edificios sometidos al régimen tradicional de propiedad horizontal. Lo cierto es que
por lo general las denuncias provienen ya sea por parte de algún ocupante o propietario afectado directamente o por el propio administrador que de manera directa, a través del incumplimiento objetivo, ahí no necesita que haya un daño ni al consorcio, ni a terceros, ni a los propios ocupantes o propietarios, sino simplemente por el incumplimiento de alguna cláusula o premisa establecida en el reglamento de manera objetiva, puede primeramente de manera segura intimar y después eventualmente denunciar para que se ponga en funcionamiento el andamiaje del procedimiento interno sancionatorio que por supuesto le da la posibilidad de la denuncia, pero nunca de la sustanciación al mismo administrador, mucho menos de fijar la condena o ejecutar esa condena. Tendrá que haber necesariamente órganos internos que sustancien el procedimiento y por otro lado condenen o no al presunto infractor y hasta en algunos casos también existen órganos de ejecución de esas mismas sanciones. Con eso les quiero dar el panorama de cómo se debería estructurar lo que vamos a ver también un poquito más adelante, que tiene que ver con el procedimiento interno que debe guardar unos, por lo menos mínimos mínimos presupuestos, mínimos contenidos de respeto a lo que habíamos comentado, que es el debido proceso interno y la amplia defensa del propietario u ocupante infractor para poder ejercerla de manera congruente a los efectos de poder hacer sus descargos y con amplitud probatoria demostrar que la infracción no se corresponde, ya sea con la conducta por él ejercida o porque en verdad no está tipificada dentro del reglamento de propiedad horizontal o del reglamento interno. Y esto también es muy importante. Hay que tener en cuenta que para que existan, y a veces es muy difícil porque si uno lee habitualmente los reglamentos de propiedad horizontal o los reglamentos internos que establecen esta forma de convivencia interna, fijando las transgresiones y eventualmente las sanciones, no se cumple con el requisito que todos conocemos ante la naturaleza penal y punitiva que tienen estas normas y otras cláusulas, de que estén perfectamente tipificadas, es decir, entendemos que si no están correctamente tipificadas, no se podría, por vía de analogía, aplicar las mismas por principios lógicos del derecho represivo, del derecho punitivo, a conductas que no son estrictamente las que ha desarrollado el supuesto infractor. Y además deberá determinar las penas concretamente, su forma de cumplimiento y la calidad y graduación de esas mismas penas. En un principio se hablaba de que estas penas debían ser por inconductas medianas o leves, porque entendían que las graves deberían ser sometidas ya no a un procedimiento interno, sino a un procedimiento judicial o jurisdiccional fuera del ámbito de los complejos, de los conjuntos inmobiliarios o de la propiedad horizontal común. Bueno, en verdad esto fue avanzando y fue cambiando un poco la tesitura porque inclusive incluso se han incorporado en los reglamentos conductas tipificadas que implicarían graves infracciones que hasta podrían llegar a sanciones no ya tan leves como los apercibimientos, las amonestaciones, los llamados de atención, sino también las suspensiones transitorias, temporales, con plazos determinados por la misma norma a los fines de poder ser aplicadas en el uso y en el goce de partes comunes de aprovechamiento para los propietarios u ocupantes. Y en algunos casos se llegó a establecer también que como existía la posibilidad de como única alternativa, de acuerdo a la infracción que era considerada grave, que el órgano disciplinario interno tomara la posibilidad o tomara la medida de la suspensión definitiva en el uso de las cosas comunes, es decir, lisa y llanamente prohibir al infractor de acceder, por ejemplo, al complejo, que sería otra de las limitaciones que entiendo estarían violando garantías constitucionales, y en otros casos también la suspensión definitiva de uso o goce de partes, bienes o sectores comunes, especialmente los referidos a las actividades sociales, de esparcimiento, culturales. Esto me parece que ya excede el marco de la racionalidad,
de la adecuación, digamos, de lo que debería ser una sanción no arbitraria, no abusiva. Por eso, si vamos a recorrer un poco más los reglamentos que hoy en día se van elaborando, estas cuestiones de las suspensiones definitivas no existen. Pero sí existen suspensiones transitorias, y algunas por bastante tiempo, que también generan conflictos internos en los conjuntos inmobiliarios y también en la propiedad horizontal común, es decir, en los edificios en los que nosotros habitualmente vivimos y trabajamos. Me gustaría ahí hacer referencia, si les parece, voy a hacer una lectura de algunas cuestiones, de algunos fallos, mejor dicho, de algunos antecedentes jurisprudenciales que pueden ilustrar un poquito lo que he tratado de comentar en estos minutos. Dijimos que la infracción tipificada en el reglamento interno, en el reglamento de propiedad horizontal, podría dar lugar a la denuncia, a las actuaciones sumariales, que son indispensables en mi opinión, y asegurando posteriormente la revisión judicial. Por supuesto, esto no solamente debería estar contemplado en los reglamentos, sino que va de suyo en relación al cumplimiento de, decíamos, preceptos y garantías constitucionales y convencionales. El artículo 18 es el que vamos a enarbolar precisamente cuando veamos que no se cumple con el debido proceso y la posibilidad de la defensa dentro del marco del procedimiento interno por parte del infractor, así como también, por ejemplo, si se incumple, si no se da esta posibilidad, se incumpliría normativas o premisas de convenios internacionales, especialmente derechos humanos, que tienen categoría constitucional conforme al artículo 75, inciso 22. El artículo 8, en particular, del Pacto de San José de Costa Rica, es uno de los que se plantean habitualmente cuando se tratan de revisionar estas sanciones internas impuestas por parte de los infractores que llegan a la justicia a los fines de poder revertir esa situación interna. Hay en uno de los precedentes jurisprudenciales, de la Sala A de la Cámara Nacional Civil, en Yacht Club Argentino versus Inspección General de Justicia del año 2002, se dice que en materia de poder disciplinario, una vez agotado el procedimiento interno ante los órganos competentes del complejo inmobiliario y que haya quedado firme la sanción a aplicar, tengamos en cuenta dos preceptos o dos planteos muy, muy claros allí en el fallo, que haya un procedimiento interno por órganos competentes. Ya vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión. Y por otro lado, que haya quedado firme la sanción, es decir, que se hayan agotado todas las instancias internas a los fines de determinar una sanción que sea perfectamente ejecutable internamente. Y, por supuesto, ahí con el consentimiento y la firmeza de la decisión interna quedará expedita o abierta la vía judicial. Y después vamos a encontrar algo similar en otro precedente, UADE versus Unión de Radio de Buenos Aires, del año 2005, y es muy interesante, Langone con Club de Campo La Martona, también del año 2005, de la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones de la capital, en lo civil de la capital federal, donde se dice que el ejercicio del poder disciplinario por parte de las asociaciones a cargo de un club de campo, para ser legítimo, tiene que ser regular y correcto, al punto que corresponde una eventual revisión judicial de lo actuado por organismos corporativos, bien se trate de los aspectos meramente formales que condujeron a la decisión, o bien sobre el fondo mismo de la decisión, cuando ésta resulta inmotivada, arbitraria e irrazonablemente dispuesta. Está muy claro el fallo en cuanto a que estos son los presupuestos para que sea posible la revisión y la revocación por la justicia de una sanción impuesta internamente. Falta de motivación, arbitrariedad o irrazonabilidad. Es decir, como dijimos, el procedimiento interno debe ajustarse a reglas fijadas con anterioridad, debemos conocerlas previamente para saber a qué podernos atenernos, para eso deben estar incorporadas en el reglamento, y deberán ser llevadas a cabo en el marco de un sumario,
por distintos órganos que serán competentes en la materia. Por un lado, el denunciante, que puede ser el órgano administrador, a instancias propias por incumplimientos objetivos de las normas establecidas en el reglamento de propiedad horizontal, o por denuncia, es decir, por instancia privada, de algún propietario o ocupante que se ha sentido afectado en su derecho, en su goce, o en algún daño que haya sufrido, y que por lo tanto intente llevar adelante el procedimiento a los fines que el complejo inmobiliario, el conjunto inmobiliario, pueda sustanciar ese sumario y aplicar finalmente una sanción al presunto infractor. Quien sustancie debería ser otro órgano distinto. Precisamente hablábamos del antes Consejo de Administración, hoy Consejo de Vigilancia o Consejo de Propietarios, que normalmente han asumido esa función. Y finalmente un tercer órgano que sería el órgano decisorio, es decir, los jueces internos, que determinarían si existe correcta relación entre la acción típica y la conducta del presunto infractor a los fines de aplicar una sanción que muchas veces puede estar graduada dentro del marco del articulado del reglamento. Lo importante de todo esto es que cuando hablamos de estos órganos deben estar también claramente determinados dentro del reglamento de propiedad horizontal, es decir, perfectamente determinados cuáles son, qué función cumple y cuál es el ámbito de su competencia. Y inevitablemente, aunque no lo diga el reglamento, no cabe duda que ya ha sido prolíferamente aceptado por los tribunales, la posibilidad de la revisión jurisdiccional. Después al final vamos a ver que también tenemos la posibilidad de ampliar esto al llamado arbitraje, que a veces se torna un poco más dinámico, más rápido y más económico a la vez, para llevarlo dentro del marco del conjunto inmobiliario. No genera esas ripideces de que un propietario termina llevando a la justicia a un problema interno dentro del conjunto inmobiliario. Dijimos que la sanción extrema de exclusión estaría descartada por su dudosa constitucionalidad y convencionalidad. Hablamos del artículo 2069, que es para la sociedad, para la propiedad horizontal común, es el único precepto legal que está contemplado a los fines del cumplimiento por precisamente infracciones al reglamento, aunque no está descartado, y lo vemos a diario, hacemos este repaso para que quede firme la idea de que reglamentos internos también prevén sustanciación de sumarios dentro de la propiedad horizontal común que han sido aceptados por los propietarios de estos edificios, generalmente edificios con muchos amenities, es decir, con muchas partes comunes o llamadas partes comunes no indispensables. Colman Lerner, que es uno de los especialistas ya fallecido, que se ha dedicado mucho a la cuestión de los conjuntos inmobiliarios, cuando los conjuntos inmobiliarios no eran un derecho real, sino eran establecidos a través de normativa provincial, leyes, decretos en la provincia de Buenos Aires especialmente, también en Córdoba y en Mendoza van a encontrar mucha normativa que los regulaba y que también los sigue regulando sin contrariar el Código Civil y Comercial. Dijo en un momento que el consorcio de propietarios no es un Estado dentro del Estado, que era lo que nosotros comentábamos en anterior oportunidad, y no tiene jurídicamente privilegio de jurisdicción. Toda sanción que se pretenda aplicar que implique la disminución de los derechos de propiedad proporcional sobre áreas comunes deberá tener un buen justificativo, dice Colman Lerner, y probanza, y quedaría totalmente descartada la propuesta de exclusión y venta forzosa de la unidad privativa y la negación de acceso al complejo. Atento que la ley, el Código Civil Comercial de la Nación, no lo ha sustentado. Constantino se expresa también en ese sentido, especialmente en cuanto a la aplicación de estas multas,
que deben tener siempre aplicar un principio de no arbitrariedad y razonabilidad, es decir, no ser exageradas, no ser abusivas y no ser confiscatorias, porque en algunos casos podrían llegar a ser confiscatorias de patrimonio de los propietarios. El marco de la razonabilidad siempre ahí funciona claramente. Y además tenemos que tener en cuenta que estas sanciones, cuando finalmente se terminan aplicando, porque se discurrió todo el procedimiento sumarial interno, terminan siendo, en el caso de las multas como sanción pecuniaria, terminan siendo incorporadas a las llamadas liquidaciones de despesas que hacen los administradores para poner al cobro de los propietarios. Se les incluye en su liquidación de despensas, ya sea mensual, bimestral, o por los periodos que determina el reglamento, esa multa en una columna aparte, como un gasto particular, de resultas de una sanción disciplinaria interna que fue finalmente determinada por un órgano, decíamos, independiente y distinto al órgano que sustanció y al órgano que denunció. Estos órganos siempre o por lo general, bueno, el administrador no cabe duda, el Consejo de Propietarios tampoco, porque como tal dice su nombre, está integrado por propietarios del complejo, y en su gran mayoría quien termina siendo el que condene o absuelva y el que pretenda después la ejecución, ponga en marcha el procedimiento de ejecución, son integrados por propietarios, es decir, por pares de quienes son los presuntos infractores o finalmente los infractores con una resolución definitiva dentro del marco consorcial. Por eso siempre está el problema de que a veces es complicado ejercer el poder disciplinario internamente porque lo estamos haciendo entre propios vecinos. Con lo cual no solamente se generan cuestiones que tengan que ver con lo estrictamente legal y en cuanto a su factibilidad y puesta en producción, sino también en cuanto a las relaciones convivenciales, porque muchas veces esto genera esos disturbios, esas molestias internas que dividen las aguas entre los vecinos. Pero decíamos que estas sanciones finalmente se terminan cobrando por las llamadas expensas comunes, en este caso aplicadas particularmente al infractor, y cuando no son cumplidas, no son abonadas, en el caso de las sanciones pecuniarias por el propietario, terminan yendo a una ejecución de expensas conforme lo determina el procedimiento establecido, por un lado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Sabemos que ahora el Código tiene regulaciones de carácter procesal que se complementan con las ya existentes en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o si hablamos de complejos inmobiliarios en la provincia de Buenos Aires, por el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. Ahí hacemos mención a los artículos 544 en el ordenamiento nacional, 542 en el de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que las formas o los mecanismos de defensa posteriores son mucho más complicados, porque sabemos que el procedimiento ejecutivo, entre otras características, tiene la de que el ejecutado puede ejercer muy pocas defensas. Las excepciones están tasadas, están tarifadas en la legislación y por lo tanto, si no se cumplen algunas de ellas, directamente el título va a llevar adelante la ejecución, con todas las connotaciones que esto implica para el patrimonio del sancionado. Jorge, perdón que Sí, interrumpa. Tenemos 10, 15 minutitos, te aviso para más o menos medir el sí, tiempo, porque surgieron preguntas, así que también quiero bárbaro, dejar un espacio de tiempo para eso. perfecto. Sí, no, en 10, 15 ya estoy terminando esto. Voy a avanzar ahí más rápidamente y vamos a ir a estas cuestiones de las sanciones y al procedimiento. Lo vamos a hacer rápido. Dijimos que había sanciones que son generalmente la de multa, en algunos casos las suspensiones en el uso y goce de determinados lugares, espacios o bienes o partes comunes de los consorcios, propiedad horizontal común o propiedad horizontal especial. Y cuando hablamos de multa hablamos de sanciones
de naturaleza penal, de naturaleza punitiva. Y ahí está claro que deberíamos aplicar principios del derecho penal, ya sea el derecho penal general o el derecho penal especial, es decir, de lo que prevé el código penal, en el sentido de que la multa es una de las sanciones propias de las que se aplican en el ordenamiento, por lo cual dijimos perfectamente tipificada la conducta y que debe haber una subsunción entre la conducta del infractor y la norma o el precepto normativo, y también la naturaleza penal secundaria, si se quiere, que podrían contemplar códigos de faltas o códigos contravencionales. Quizás los códigos contravencionales es lo que más se acerca, ¿no? Más se emparenta con estas premisas que establecen los reglamentos internos. Llevar adelante el procedimiento, el sumario interno, que por supuesto, si no está previsto en el reglamento de propiedad horizontal, como lo hablábamos anteriormente, antes llamado reglamento de copropiedad de administración, debe estar al menos previsto en el reglamento interno, consentido por la asamblea y por todos los participantes de ella, y aun cuando no participen, incluso por los ausentes, a los fines de poder después ser aplicados sobre ellos, ya que si no lo consintieron, pueden llegar a plantear alguna excepción, la excepción de que no los comprende, atentos que no dieron lugar a la aprobación de ese reglamento interno. Hay que garantizar al presunto infractor el derecho de defensa y el debido proceso legal interno, y, por supuesto, la sanción intraconsorcial finalmente llevará a la posibilidad de la revisión jurisdiccional. Dijimos, la liquidación de expensas incluye la multa determinada unilateral, cuando lo incluye una multa, porque a veces pasa esto, y acá es bueno hacer esta salvedad. Cuando está mal hecho el procedimiento interno, es decir, cuando el sumario no se lleva en toda su extensión y de acuerdo a esto que hablábamos de distintos órganos competentes internos que tomen las decisiones de manera independiente y diferenciada, en muchos casos se lleva adelante y encabeza, por lo general, de los administradores, la posibilidad no solamente de denunciar, sino de sustanciar por sí mismos y además de condenar. Y finalmente ejecutar a través de la liquidación de expensas, como decíamos. Esto evidentemente es una conducta unilateral y exclusiva del administrador, debería ser claramente impugnada, y entiendo que esa cláusula interna reglamentaria fácilmente nulificada por cualquier decisión jurisdiccional. Es decir, que hay que tener en cuenta eso, porque también será una de las defensas que podría esgrimir el infractor en el caso de ser condenado y que se le liquide por expensas y se inicie la ejecución en el caso del no pago, con lo cual lo que tendría que hacer en esos supuestos es previamente a cualquier tipo de ejecución plantear un amparo con respecto al incumplimiento de a la infracción o violación a sus garantías legales internas, y obviamente amparados por el orden jerárquico superior, que serían las constitucionales y convencionales. Cuando hablamos de infracciones, tenemos que siempre tener en cuenta lo que establece el artículo 2046 en cuanto a las obligaciones de los propietarios. La van a encontrar en varios incisos, y paralelamente, dejo la lectura del 2046 para ustedes, si es que por ahí no lo ahondaron oportunamente, pero cuando hablamos estrictamente de la cuestión sancionatoria, nos vamos a dirigir más al 2047 del Código Unificado, que es el de las prohibiciones, muy similar al artículo 6 de la ley creadora del sistema de propiedad horizontal, la 13.512, que fue derogada con la aparición y la sanción del nuevo código. Ahí las prohibiciones son muy claras, son muy determinantes y perfectamente aplicables después en cláusulas más desmenuzadas o más trabajadas a los efectos de tipificar inconductas dentro de los reglamentos para ser aplicadas a los propietarios ocupantes. Estas son: destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o fines distintos a los previstos en el reglamento de propiedad horizontal; perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia, anterior artículo 2618 del Código Civil, hoy 1973; ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble; y depositar cosas peligrosas o perjudiciales. Estas prohibiciones que
pueden perfectamente ser complementadas en los reglamentos de propiedad horizontal, son aquellas que van a dar lugar, como decía, a la tipificación de conductas que van a ser reprimidas posteriormente dentro de la propiedad horizontal común, es decir, de los edificios de propiedad horizontal que nosotros conocemos y de los conjuntos inmobiliarios. Es bueno tener en cuenta que cuando se haga el reglamento de propiedad horizontal, este tiene contenidos mínimos necesarios establecidos en este artículo, que no es taxativo, es enunciativo, pero cuando queremos prever sanciones, perfectamente tenemos que tener en cuenta estos incisos del 2056, porque tienen relación emparentada con el mismo, es decir, el uso y goce de las cosas y partes comunes, el uso y goce de los bienes del consorcio, el destino de las unidades funcionales y el destino de las partes comunes, allí donde vamos a poder encontrar material para tipificar conductas infractoras dentro de la propiedad horizontal. ¿Quién ejerce la representación legal? Evidentemente, ya sea en el ámbito interno, como órgano de denuncia o de recepción de denuncia, como representante legal en la posible revisión judicial o judicial de la sanción, el administrador, el 2065, establece su carácter, siendo posible que sea un propietario o un tercero, persona humana o persona jurídica. Dentro de los derechos y obligaciones del administrador, el 2067 contempla la necesidad de ejecutar las decisiones de la Asamblea, la de atender la conservación de partes comunes y la seguridad de la estructura del edificio. Eso va muy relacionado con posibles infracciones que puedan cometer los propietarios ocupantes. Y como dijimos, la representación del consorcio en todas las gestiones administrativas, hacia afuera, como también hacia adentro, y judiciales, como mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. Legitimación activa, consorcio o propietario afectado. Ya esto estaba contemplado en el artículo 15 de la ley 3.512, la ley que creó el sistema, precedió al Código Civil y Comercial, que era precisamente la posibilidad de acción del reglamento. Bueno, hoy se ve esto reflejado en el 2069 del que hablábamos al comienzo. ¿Quiénes son los infractores? Es decir, quienes están legitimados pasivamente, claramente los infractores, propietarios subocupantes, y por otro lado, la pregunta está dada si es el consorcio también un posible infractor. Decíamos, el consorcio es el activo a través de su administración, el legitimado activo, pero puede ser el legitimado pasivo, y ¿por qué no? Y ahí hacemos referencia a un interesante precedente judicial, Panza Argelina con consorcio de propietarios de la FINUR 2944, donde precisamente se hace referencia del año 96, se hace referencia al artículo 6, inciso B de la 13.512, que es el 2047, el inciso B del 2047 que hablábamos recién, donde da la posibilidad al propietario afectado de demandar al consorcio si el consorcio no cumple con mínimas medidas de atención, que significa básicamente la intimación al infractor y evidentemente intentar de que se recompongan o cesen esas conductas contrarias al reglamento. Eso en verdad es lo máximo que podría hacer el representante legal del consorcio, el mandatario, el administrador, porque hacer cesar definitivamente la conducta si hay actitud remisa o renuente por parte del presunto infractor, está claro que podrá solucionarse únicamente a través de la revisión o de la acción judicial contemplada en el 2069. Ahí también hacemos referencia, lo dejo para la lectura de ustedes, de otro interesante antecedente jurisprudencial de la sala acá de la Cámara Nacional del Fuero Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Y hablando del procedimiento, dijimos el administrador no puede denunciar, juzgar y condenar, es algo propio que no puede asumir en cabeza de un solo órgano todas esas funciones. Hablamos del debido proceso legal interno o procedimental interno, el procedimiento sumarial, la posibilidad de la amplitud de prueba, en mi opinión, peritajes, declaraciones testimoniales, careos, informes, inspecciones, requerimientos, todo lo que pueda ser dado para que el infractor tenga la posibilidad de una amplia defensa, un procedimiento sumarial que
siempre es bueno que sea escrito, hoy complementado por los dispositivos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las videos, filmaciones, las grabaciones de los testimonios, etcétera, pero siempre el sumario escrito y en el caso de las testimoniales firmadas, las testimoniales por los testigos que han depuesto en el procedimiento interno, a los fines de poder cumplir con un sumario muy acabado que permita después llegar a la conclusión de una sanción o no y eventualmente pueda superar la revisión judicial que quizás el infractor condenado o sancionado lleve a los estrados judiciales. Posibilidad de infractor condenado, sancionado, revisión judicial, que es la etapa jurisdiccional que todos conocemos a través de la justicia, en este caso la justicia del fuero civil, eventualmente si estamos hablando de una sociedad comercial que lleve adelante la administración del complejo ante la justicia comercial, y la aplicación del arbitraje. Les dejo, hay un par de filminas más que tienen que ver con el arbitraje, que está contemplado, como ustedes saben, en el Código Civil y Comercial de la Nación, ya como un contrato más, en el libro tercero, en el título 4, donde van a encontrar desde la definición, las formas, el contenido, cómo se establece, porque me parece un instrumento paralelo, alternativo al jurisdiccional, muy interesante, mayor rapidez, celeridad en las resoluciones, menores costos y mayor inmediación, y también el rasgo de la informalidad o la mayor o la menor formalidad que tiene el arbitraje, la posibilidad de elegir árbitros por las partes, la posibilidad única de que la nulidad puede ser determinada en casos muy puntuales, siempre está a favor, el favor arbitri, que es un principio jurídico que hace a estar a favor del laudo arbitral, que finalmente la decisión de los árbitros, que seguramente deberán ser árbitros especializados, pero para esto, o está contemplada la posibilidad de arbitraje en el reglamento de propiedad horizontal o reglamento interno, o posteriormente, cuando se inicia la etapa sumarial, las partes acuerdan que en el caso de divergencias podrán llevar la decisión final al sistema de arbitraje, es decir, que no puede sustanciarse el sumario sin previamente acordar a través de una cláusula compromisoria la posibilidad de tener o de adherirse al contrato de arbitraje a los fines de resolver fuera del ámbito consorcial la disputa que tuvo una resolución que a alguna de las partes no le pareció satisfactoria. Bueno, principio de autonomía y competencia. Hay mucho para ver en la parte de arbitraje del Código Civil y Comercial, pero bueno, el tiempo en este sentido no nos permite avanzar mucho más. Muchas gracias por todo y bueno, quedo sometido a las preguntas, si te parece, Irene. Sí, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, voy a remontarme un poquito para atrás. María Laura Zabaleta decía, o sea que ahora no serían aplicables las multas contenidas en reglamentos ya aprobados, sino a través de la vía judicial. ¿Habría que redactar nuevos reglamentos? A ver, no sé si estamos hablando en el derecho de la propiedad horizontal común o en el especial. En el especial, no hay duda, 2086 lo permite y es uno de los rasgos distintivos del 2074. Si hay reglamentos de copropiedad y administración de propiedad horizontal común, edificios que todos conocemos, y por supuesto estamos hablando de edificios antiguos con reglamentos otorgados con mucha anticipación, hay que revisar esas cláusulas, porque seguramente esas cláusulas prevén algunas inconductas o infracciones con sanciones, pero no establecen todos estos principios que nosotros tratamos de explicar en esta hora y pico de charla. Es decir, que hay que ver el caso concreto, pero yo diría que habría que redactar un nuevo reglamento, modificar el reglamento de propiedad horizontal, o bien, para salvar este problema, un reglamento interno que prevea todas estos tips de los que hablábamos, estas condiciones que entiendo que son muchas de las cuales sine qua non para poder llevar adelante un proceso sumarial interno disciplinario. Es peligroso llevar adelante esto sin sin el cumplimiento de estos rasgos distintivos, teniendo en cuenta reglamentos anteriores, de los muchos que pude ver durante mi actividad profesional, muy pocos prevén, estoy hablando de propiedad horizontal común, muy pocos prevén
la aplicación de sanciones, y cuando lo hacen, la verdad que lo hacen de una manera muy anodina en cuanto a cuál es la infracción, la tipificación y cómo se llevará adelante esto. Por lo general, hacen caer en el administrador la facultad, como decíamos recién, de denunciar, sustanciar, juzgar y condenar, y aplicar y ejecutar la sanción, cosa absolutamente aberrante. Así que, por lo tanto, no lo llevaría a la práctica. Trataría de o reforma el reglamento de propiedad horizontal del edificio sometido a la propiedad horizontal común, o hago un reglamento interno, novedoso, moderno, que permita llevar adelante esto. Clarísimo. Las asambleas, pregunta María Angélica, ¿podrían convocarse y llevarse a cabo por medios como WhatsApp? ¿Debe cumplirse alguna formalidad para que tenga efecto en caso de propietarios que no están en la ciudad, por ejemplo? Bien. El principio aquí es del artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, no vamos a referir a la pandemia, inclusive creo que hemos hablado en otras capacitaciones sobre el tema. Todo esto ha quedado un poco olvidado, por suerte, porque la presencialidad física ya es mayor. Sin embargo, la factibilidad y la conveniencia de llevar al menos asambleas de las llamadas mixtas o híbridas, es decir, donde hay propietarios presentes físicamente y otros presentes a la distancia, remotamente, a través de dispositivos y medios digitales, también es interesante utilizarlo por aquellos que no viven en el edificio, no están cerca, tienen algún impedimento, etc. ¿Qué significa cumplir con el artículo 158? Si no está previsto en el reglamento, que hay muy pocos, los más nuevitos sí, especialmente los que vienen después de la pandemia, cuando nos dicen, bueno, a ver, elaboren un reglamento, contemplamos indefectiblemente la posibilidad de las asambleas a distancia, remotas, e inclusive las mixtas o híbridas. Si no está previsto en el reglamento para poder llevar a cabo esa asamblea y no ser pasibles de impugnaciones por otros, debería ser consentido por todos. ¿Qué quiero decir? Cuando se convoca a la asamblea, se establece la posibilidad de que los propietarios que así lo determinen, lo deseen o lo necesiten, participen a distancia, remotamente, con dispositivos que tendrán que previamente acreditar, y que para eso también se necesitará el consentimiento de todos. Si hay consentimiento de todos, aunque el reglamento no lo prevé, no va a haber inconveniente para llevar a cabo esas asambleas a distancia o parcialmente a distancia. El problema, decía, es cuando no lo prevén, cuando no logramos el consentimiento de todos a llevar adelante la asamblea, y aparece después algún que otro propietario que impugna, plantea o tiene alguna idea nulificante de la asamblea, porque él no consintió expresamente que se llevara a distancia, aunque sea parcialmente a distancia. Clarísimo. Muy bien. Juan José dice, poderes de representación para la toma de decisiones en la asamblea. ¿Hasta cuántos podría representar un apoderado? Él sabe de un caso que hubo con 14 poderes. Sí, eso a veces es abusivo, ¿no es cierto? Muchas veces se utiliza de una manera amañada a los fines de imponer voluntades dentro de la asamblea consorcial. El requisito está establecido, la ley prevé la representación, la ley, quiero decir, el Código Civil y Comercial, prevé la representación en la asamblea por apoderado. Hay una confusa redacción que parecería que únicamente podrían apoderar los propios propietarios, valga la redundancia, a otros propietarios. No es así. La interpretación posterior ha sido de que, bueno, se mantiene el sistema de representación propio de la teoría de la representación. Nosotros no podríamos ir contra los principios generales del derecho, pero todo esto lo deriva a los reglamentos. Precisamente el artículo 2056, que hablábamos de los contenidos mínimos o contenidos liminares del reglamento de propiedad horizontal, establece entre una de sus cláusulas que el reglamento debe determinar hasta cuántos poderes pueden utilizar o llevar adelante los propietarios en las asambleas. Con lo cual deriva, difiere al reglamento de propiedad horizontal esos números o esas limitaciones. Muchas veces nada dice el reglamento, con lo cual no habría precisamente límite. La única forma de tratar de superar este inconveniente de abusos en la representación y por lo tanto la búsqueda de imposición de
de voluntades a los fines de conformar la voluntad consorcial es ir a la justicia y plantear precisamente que son actitudes abusivas que hacen que no se pueda expresar más libremente y democráticamente la asamblea. Pero ¿dónde hay que ir a reparar? Hay que ir a reparar en el reglamento. Ok. Carlos dice, Jorge, en lo personal no creo tenga habilidad el título donde se ejecute una multa, dado que la deuda no deviene de una expensas común, sino de un gasto o deuda particular. ¿Cuál es el fundamento para aplicar la vía ejecutiva en este caso y si sabes de que hay jurisprudencia al respecto? Sí, bueno, no sé si lo comenté cuando hablé de este tema. Lo habitual es liquidarla por expensas. Es cierto que, y yo también considero algo muy similar a lo que plantea el colega, que no podría ser entendido como una carga común o un gasto o gastos, o mejor dicho, el reembolso, la repetición de gastos comunes, porque en verdad responden a una sanción pecuniaria. Yo creo que habría que invalidar o intentar invalidar el título, es decir, el certificado de deuda, y hay algunos precedentes. No los traje aquí para, quizás para no hacerlo todavía más extenso todo esto, pero hay algunos precedentes en la provincia de Buenos Aires donde se declaró inhabilidad del título precisamente porque digamos, el título, si bien lo que se analiza es las condiciones extrínsecas del título, no el contenido en cuanto a montos y demás, los planteos del ejecutado hicieron llevar al juez a una amplitud probatoria mayor que en el marco de un proceso de acotado conocimiento o cognoscitivo, como es el de la ejecución, y la ejecución de expensas, por supuesto, pero entendiendo esto que era posible que el contenido de ese título no estuviese perfectamente conformado, llevó adelante, dio lugar a la sustanciación de la excepción y quedó demostrado que eso no era una liquidación de expensas comunes, sino un cargo individual por una sanción pecuniaria, una sanción de multa establecida por un procedimiento interno dentro del complejo urbanístico. Yo estoy de acuerdo en que no debería ser así, aunque sinceramente lo que se hace es, para facilitar el cobro y además después tener la posibilidad de la ejecución, obviamente, con el título ejecutivo, que es sencillo, que es el certificado de deuda que lleva adelante o que confecciona el administrador, decía cargarlo en las expensas comunes. Pero no es expensa común, es una sanción pecuniaria y por eso se le incluye dentro del marco de las expensas, cuando ustedes ven las liquidaciones, como una suerte de gasto particular o columna especial donde están las sanciones pecuniarias. Creo que lo que hay que hacer es, evidentemente, un instrumento autocreado, podría ser internamente, de cumplimiento o de extensión de un importe determinado por la sanción pecuniaria aplicada y eventualmente llevarlo, cuando no se pague, a un cobro de suma de dinero, un cobro de pesos. Bien. Bueno, Marta comenta un caso, lo voy a resumir porque es largo, pero sí, básicamente es cuando dentro del edificio se sabe que hay personas que están ejerciendo la prostitución y el administrador pareciera que no hace nada, los propietarios tampoco pueden hacer, el consorcio parecería ser que tampoco logra hacer nada. Incluso los propietarios dicen que también incumplen el reglamento, alquilando partes comunes del garage para beneficio propio, teniendo en cuenta que está la ley de profilaxis, artículo 15 y 17, Sí, claro. y la ley de propiedad horizontal. Ese es un caso. Y después te resumo el otro, que es los casos de provisión de los alquileres temporarios tipo Airbnb, por asamblea, cuando el reglamento no lo prohíbe expresamente. Entonces, bueno, si se tiene que Bueno, realizar una modificación del reglamento de copropiedad, que quedaría vigente únicamente hacia el futuro, bueno, digamos cómo sería el procedimiento. Son dos perfecto. casos Justo, distintos. bueno, los dos temas son de actualidad. Uno es de permanente actualidad, el otro es Sí, de tal cual. actualidad de los últimos Reciente. tiempos, más reciente. En el primero, ¿qué se le puede exigir al administrador? Al administrador como representante legal, como mandatario y como representante legal del consorcio, diligencia, que active, que actúe, que trate de averiguar qué sucede, que eventualmente intime. Eh, y una vez que pueda colectar prueba necesaria, el administrador no necesita
que esa actividad que es contraria al reglamento, precisamente porque lo vamos a ver en las prohibiciones del 2047, no necesita que generen un daño, simplemente por el incumplimiento mismo, de manera objetiva, puede llevar adelante la acción de cumplimiento del artículo 2069. Eso es lo que se le puede exigir al administrador. Al propietario afectado o a los propietarios afectados, incluso a los ocupantes afectados, lo que pueden hacer es, o lo que deben hacer es demostrar el daño, que esas actividades, además de ser contrarias al reglamento, le generan un daño. Es un poco más difícil, pero a veces sucede. Por lo tanto, ese es el marco dentro de lo que es el ejercicio, bueno, de estas actividades, y las denuncias también, no solamente en el ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo, la ley de profilaxis lo prevé. Hay varias cuestiones que se pueden hacer. Son muy difíciles, a veces son muy complicadas, no quizás cuando exista una unidad destinada a esa actividad, sino cuando existen muchas. Bueno, he tenido algún caso por ahí de edificio casi, no digo completo, pero la mitad del edificio destinado a esto en el centro porteño. Se hace muy difícil. A veces se logra encauzar el cumplimiento del reglamento. Y con respecto a lo otro, bueno, es para una charla, te la propongo, Irene, cuando quieras. Las locaciones temporarias en el marco de la propiedad horizontal y su relación con el derecho real de propiedad horizontal. Siempre se dice, o es el argumento que también utilizan y que se utiliza también en la reyerta o en el entuerto judicial, de que, bueno, el reglamento no lo prohíbe. Es lo que traté de decir en algún momento de la charla. El principio de que todo aquello que no está prohibido está permitido puede tener una aplicación general, pero en muchos casos, no solamente la propiedad horizontal, sino en muchos otros aspectos o áreas del derecho, tiene una aplicación más restrictiva, más restringida. En este caso, mi opinión, y creo que está fundada también, no solamente en jurisprudencia, que ya hay bastante, especialmente del fallo Consorcio Callao, que recomiendo, bueno, es del año 2009, pueden leerlo en Microjuris, el Consorcio Callao al 600, y además tiene un comentario mío de ese año, así que de paso paso el aviso. Decía, si el reglamento prevé como único destino de las unidades el de vivienda familiar, la verdad que la locación temporaria no es concebida como tal. Porque la locación temporaria, precisamente a través de, lo van a ver en Consorcio Callao, después en Consorcio Libertad y en algunos otros posteriores, es una actividad comercial, es una actividad incluso de hospedaje. Y si el reglamento establece la única y exclusiva actividad o destino de las unidades a vivienda familiar, estaría excluido cualquier otra, inclusive, por supuesto, la actividad comercial o la de hospedaje. A lo que se le agrega incluso el tema de los daños y las molestias. Ya esto no es objetivo, no es el cumplimiento objetivo de lo que establece el reglamento. En lo subjetivo, no cabe duda que muchas veces las locaciones temporarias de la 1199, inciso B precisamente, que son las que se aplican, generan en los consorcios de propiedad horizontal, por razones de inmediación y demás, ante el tránsito permanente, movimientos, uso de los espacios comunes, de los bienes comunes como los ascensores, etcétera, e incluso también de los amenities cuando los hay, generan inconvenientes para los propietarios, para los otros propietarios. Y evidentemente ahí es cuando el propietario también afectado, colectando una prueba que no es de fácil recolección a veces, puede ejercer la acción ante esos daños. Inclusive también el consorcio puede ejercer la acción de cumplimiento, la objetiva y la de daños, porque eso acompaña la necesidad del cumplimiento del reglamento, porque no solamente se incumple, sino que además se le han generado daños. No son infrecuentes los problemas en los ascensores cuando hay mucho movimiento, mucho peso, valijas, mudanzas, problemas de seguridad, que también son otros de los argumentos que se exponen por el uso de, bueno, llaves que se van pasando de mano en mano, etc. Por eso, precisamente, lo que se está utilizando en la Ciudad de Buenos Aires y en otros grandes centros urbanos del país es el edificio construido para destino de locaciones temporarias, básicamente. Vivirán algunos
está perfectamente contemplado en los reglamentos de propiedad, o sea, propiedad horizontal, se determina eso, no implica que no pueda vivir permanentemente un propietario o un ocupante, puede haber una locación tradicional, un comodato, lo que fuere, pero el destino principal es ese, precisamente para evitar los conflictos como en los consorcios tradicionales, donde el destino es del de vivienda familiar, el tan conocido destino de vivienda familiar. Así que mi opinión es esa, donde no hay posibilidad de otra explotación, de usos mixtos, de otras actividades, especialmente las comerciales y de hospedaje, en mi opinión, la locación temporaria está prohibida en ese consorcio. Bien. Siguen llegando preguntas. Por suerte, entre ellos se van contestando algunas, ¿viste? Porque si no, no Bueno, terminamos más. Son muy solidarios. Bueno, habría que plantear en asamblea la modificación del reglamento de copropiedad antiguo y si el administrador se opone o no lo hace, ¿ahí se tiene que ir directamente a la vía judicial? a ver, me imagino que tiene que ver en relación a las sanciones, ¿no? Y al procedimiento sancionatorio disciplinario interno. La modificación en estos casos, ahí vamos a entrar en una discusión. Por supuesto que la modificación la tiene que llevar adelante la asamblea consorcial, la asamblea de copropietarios. La convocatoria, la ley establece que la hace eventualmente, primordialmente o primigeniamente el administrador ante la solicitud de los propietarios, inclusive la ley determina una cuota aparte que obliga al administrador a llevar adelante la asamblea y colocar en el orden, como punto del orden del día, esta cuestión, que sería la reforma al reglamento, y hay que ser muy puntuales en ese orden del día y en ese punto del orden del día, qué se quiere reformar del reglamento, porque digamos que un punto donde diga reforma del reglamento horizontal tan amplio llevaría a no saber qué se va a discutir en el medio de la asamblea consorcial, ¿no es cierto? O sea que ser muy puntual, es como cuando se va a reformar la Constitución, debe haber puntos determinados para poder llevar a la Convención Constituyente lo que se quiere reformar. Bueno, lo cierto es que el administrador, ya sea porque lo hace voluntariamente por pedido o por pedido de los propietarios, o porque está obligado y se lo conmina de acuerdo a lo que establece la ley, e incluso los reglamentos, muchos reglamentos también establecen porcentuales o alícuotas determinadas mínimas como para intimar al administrador a que incorpore un punto del día, y en este caso sería la reforma del reglamento. Si lo aprueba la asamblea, en este caso, con qué mayoría debería aprobarlo? El principio establecido en la ley es que el reglamento se reforma por las 2/3 partes de la totalidad de los propietarios del consorcio, es decir, de la totalidad de los porcentuales y de la totalidad de los 2/3 y de la totalidad de los coeficientes de los porcentuales y de las unidades, de los numerales, del numerario. Ahora, el planteo sería, de acuerdo a lo que vayamos a reformar, en este caso ingresar un procedimiento sancionatorio, tendríamos que analizar si no es que necesitamos más allá de los 2/3 mínimos requeridos por la ley, si no tendríamos que lograr la unanimidad de voluntades. Porque en verdad es una reforma sustancial e implica también de alguna u otra manera afectación de derechos subjetivos. Yo adquirí una unidad funcional en un edificio donde no hay sanciones tipificadas con multa. Y ahora quieren reformar el reglamento y fijar un procedimiento donde puede haber sanciones tipificadas con multas, o con sanciones pecuniarias. No afecta un derecho subjetivo, mi derecho de propiedad, la razón incluso de por qué ingresé a ese edificio. Así que dejo abierto el debate. Me parece que en estos casos se va a necesitar una unanimidad para la reforma del reglamento. Muy bien. Voy con la última. Perdón que dejo algunas preguntas afuera, pero bueno. El tema, lo que ocurre es que siempre que hablamos con Jorge ocurre lo mismo. O Todo yo lo que la hago tiene que ver. larga, o No, Dios. no, no por eso, sino porque hay tanta cuestión fáctica en lo que es propiedad horizontal, hay tantas situaciones que se Por pueden supuesto, dar que obviamente aprovechan para consultarte, pero bueno, por supuesto. tenemos que terminar en algún momento. La última pregunta, Mariano, Dale. dice que es de la provincia de Santa Fe, si sería Mm. aplicable para la resolución del conflicto la mediación.
Sí, es uno de los... Cuando hablamos en otra capacitación de los métodos alternativos de resolución de conflictos internos, lo hicimos creo que el Ujú. año pasado, planteamos que la mediación, por supuesto, es una alternativa. Eh, a ver, hay que ver en qué momento planteamos la mediación. Si en el momento previo a la instrucción del sumario, con lo cual lo deberíamos hacer extraconsorcialmente, o en un momento posterior a la revisión judicial. Lo que pasa es que ahí, si lo hacemos posteriormente, tendremos que aplicar de pleno la ley de mediación obligatoria, ¿no es cierto? Y hay cuestiones que no, si es una sanción pecuniaria, la cuestión patrimonial estaría dada y por lo tanto se podría llevar adelante, estaría comprendida dentro de los tópicos que prevé la mediación prejudicial obligatoria. Así que a posteriori, sí, quizás sea además un requisito para llevar adelante la revisión judicial, siempre y cuando la revisión judicial no vaya por vía de amparo, que es lo más común. La revisión judicial va por vía de amparo más que por una acción de repetición, de reembolso, por un daños y perjuicios por el hecho de que se siente afectado el infractor, porque hay muchas veces que el infractor paga y después va a la repetición. No lo más frecuente, pero pasa esto. Así que la mediación posterior a la sanción definitiva intraconsorcial, si vamos por el tema económico o patrimonial, sí, yo creo que ahí es obligatoria. Ahora, si previamente lo podría determinar el reglamento como una manera de evitar la sustanciación del sumario, y no estaría mal. Eh, que medien internamente propietarios, bueno, si lo pueden hacer extraoficialmente, ¿no? Eso no habría inconveniente, siempre está la posibilidad de llegar a acuerdos previos entre los propios vecinos, ¿no? Por la idea de la convivencia acá impregna muy fuertemente todas estas cuestiones. Pero si no, lo tenemos que llevar por fuera, es decir, que el consorcio de propietarios convoque a una mediación a los fines de poder llegar a un acuerdo previo a la sustanciación del sumario interno. No lo he visto, pero no sería descartable. Creo que es importante cualquier tipo de búsqueda de métodos tradicionales y no tradicionales de resolución no adversarial del conflicto. E incluso a posteriori, más allá de la revisión jurisdiccional, me parece muy interesante la cuestión del arbitraje, hay que estudiarlo, para incorporarlo en los reglamentos de propiedad horizontal o en los reglamentos internos y eventualmente plantearlos previamente al inicio del proceso sumarial intraconsorcial. Comprometerse, es decir, contratar a través de una cláusula compromisoria que el que no está, digamos, si el infractor finalmente condenado, sancionado, no está de acuerdo, va a ir a un arbitraje, no va a ir a la justicia. Pero bueno, Muy está bien. dado, es para mucho debate esto. Sí, sí. Bueno, acá, acá pidieron en la charla, vamos a ver cuándo la podemos armar, porque ya como que estamos terminando con las charlas de este año, pero vemos si podemos hacerla antes de que termine el tema de los alquileres temporarios que tan de moda están. Todos sabemos que los departamentos están casi con ese objetivo hoy, ¿no? O sea, con el tema Se han volcado de los un extranjeros que pagan en dólares, entonces, claro, los alquileres, no, pero no solamente extranjeros, también nacionales, gente que viene del sí, interior, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, o gente que va a Mendoza, a Córdoba. claro, Pero el claro. problema está dado que se utiliza este mecanismo como un subterfugio también para las locaciones internas, o sea, la gente que trata de vivir, Mm, personas o familias en Buenos Aires y que como no puede acceder al alquiler tradicional, accede a este mecanismo. claro. No porque sea turismo, no porque sea estudiante, no porque tenga algún problema de salud, atención, etcétera, o visitas a algunos familiares, no puede acceder a la vivienda de manera tradicional, o porque no llega por razones económicas, o porque hay menor oferta, que es cierto, mucha menor oferta de alquileres tradicionales, entonces no le queda otra que ir al alquiler temporario. Y obviamente ese alquiler implica, lamentablemente, un plazo corto, que bueno, siempre se le busca la vuelta y algún subterfugio y gambito legal para seguir usándolo, que no está permitido, pero prorrogándolo, más que prorrogándolo,
bueno, alquila el marido y después alquila la mujer. Pero al fin y al cabo siguen viviendo todos ahí adentro. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que esto ha generado en gran parte la llamada dolarización del mercado de alquileres en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades importantes del interior del país. Como esto se maneja en dólares, básicamente por las plataformas así lo determinan, se trasladó a los alquileres tradicionales. Por suerte, en mi opinión, la nueva ley, digamos, la reforma de la ley de alquileres prohíbe ahora los alquileres tradicionales en moneda extranjera e incluso publicitarlos en moneda extranjera, es decir, en algo que no sea moneda de curso legal. Pero la cuestión está muy complicada. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que como No, gracias a vos, Irene, y a la siempre, editorial y a todos los integrantes del auditorio, por supuesto, por sí, que aguantarme un ratito. No, te han felicitado por la excelente charla y muy amena y siempre tan generoso con todos los comentarios y extenderte en las respuestas y todo, así que te agradezco muchísimo. No, Gracias gracias a a todos vos. por acompañarnos hasta esta hora y bueno, nos reencontramos en nuestra próxima masterclass. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos y Chao, todas. chao. Hasta luego. Chao, chao.